Guerra, muy buenas noches para todas las unidades de Guardianes de Antioquia. Les modulo la unidad SOE. Gracias allá a la Central Bedoya, Central Bruno y los demás centrales que permiten pues que se generen esos espacios de aprendizaje para cada una de las unidades. Bueno, en la noche de hoy pues vamos a tener un tiempo corto donde voy a exponer un tema sobre el primer respondiente. El primer respondiente, pues fue una implementación por la ley 906 de 2004, con el nuevo Código de Procedimiento Penal en Colombia, que ahora nos rige a través del sistema penal oral acusatorio. De pronto, como para contextualizarlos un poco ahí con el tema, el sistema penal acusatorio, que ahora es de manera oral, es donde se está llevando a cabo pues audiencias en tema penal, pero en la oralidad, es decir, ya no es como el sistema anterior que era todo por escrito, aunque hoy se toman entrevistas por escrito, pero también se graban, pero deben ser sustentadas ante un estrado judicial y más precisamente ante un juez control de garantía, siendo el caso, en su defecto, o ante un juez de conocimiento, con el fin de que este juez de conocimiento, pues en su ardua facultad y conocimiento, pues valore las pruebas que se deben presentar para un tema de juicio. En este caso sería pues para el tema de que pronto estén acusando a alguien o ya esté en calidad de condenado. Entonces, ese sería inicialmente como para que lo tengan contextualizado. Pero hoy quiero tocar un tema que es muy importante dentro de este nuevo sistema penal oral acusatorio, y son unas fases o unas etapas que se deben de tener en cuenta por el tema de la cadena de custodia cuando ocurre un hecho. A ver, muchos de pronto tienen conocimiento sobre el tema de cómo acordonar un lugar de los hechos, porque de pronto han tenido estudios con temas relacionados con policía judicial y criminalística, y esto va muy ligado a lo que nosotros hacemos a diario, que de pronto nos encontramos en nuestro argor laboral y de pronto no sabemos qué hacer en medio de un hecho, de un hurto, de un homicidio. Entonces, hoy los quiero poner en contexto con respecto a qué se debe hacer cuando se identifica un escenario como estos. Y se entiende por primera autoridad respondiente o el primer respondiente, como es el tema que hoy vamos a tocar, a los funcionarios de la fuerza pública inicialmente, llámese ejército o personal de vigilancia de la Policía Nacional, inspectores de policías, alcaldes, funcionarios públicos, o son funciones que pueden atender estos casos en este evento, como lo son alcaldes, funcionarios públicos, o particulares que hagan parte de las instituciones de socorro como bomberos, defensa civil, funcionarios de las entidades de salud. Ellos son los encargados de llegar de primera mano al lugar donde ha ocurrido una actividad criminal. Nosotros la denominamos actualmente lugar de los hechos. Estas personas son las encargadas y están en la obligación de responder por la protección y preservación y entrega al funcionario de policía judicial que realiza mediante una forma técnica pues el manejo del lugar de los hechos. ¿Qué quiere decir esta definición? Como primer respondiente, que son esas personas las que tienen la facultad para poder proteger el lugar de los hechos. Los únicos encargados de recolectar todos los elementos materiales probatorios que se encuentren dentro de un lugar de los hechos son los funcionarios de policía judicial. ¿Y quién es un policía judicial? Policía Nacional con funciones de policía judicial, en este caso sería la SIJIN, la DIJÍN, Policía de Infancia y Adolescencia y otros entes que quizás están ahí vinculados. Hay funcionarios del CTI, que sería la misma fiscalía que tiene funcionarios de policía judicial. Son los únicos encargados y responsables de recolectar los elementos materiales probatorios. ¿Qué hace el resto de personas que mencioné anteriormente? Llámese Policía Nacional en su modalidad de vigilancia, llámese Ejército Nacional, llámese funcionarios de cualquier entidad de fuerza pública, inspectores de policía, alcaldes, o cualquier particular de estas entidades de socorro que acaba de mencionar, o de las entidades de salud.
deben preservar el lugar de los hechos. ¿Y qué es preservar? Que no se vaya a contaminar, que no se ingrese una persona ajena, un agente externo, que no tenga nada que ver con el lugar de los hechos y lo pueda contaminar, o se pueda llevar elementos materiales de prueba que pueden irrumpir la cadena de custodia o irrumpir de pronto el escenario que nosotros estamos de pronto custodiando en ese momento. Creo que es importante que lo tengamos en cuenta desde este ámbito judicial. ¿Qué ha pasado en la actualidad? Se le ha dado unas facultades especiales a los particulares. En este caso, hoy se puede hacer una captura o aprehensión en flagrancia por parte de un personal civil, una persona que no pertenece a ninguna institución reconocida o en su defecto entidades de vigilancia privada o el ciudadano de a pie. Hoy estamos facultados para poder aprender o capturar en flagrancia a esas personas que están cometiendo un hecho delictivo y funcionaría como un primer respondiente en ese escenario para entregárselo, dejarlo en manos de la Policía Nacional de Colombia en sus funciones de vigilancia o en su defecto también a un policía judicial en caso de que ellos sean los que atiendan el caso. Creo que es importante tener en cuenta esto porque a veces de pronto no acudimos a ese tipo de escenarios o no los hacemos ver, primero que todo pues por medidas de seguridad personal. Pues no es lo mismo un civil enfrentarse a una persona que está armada, ¿sí? O no es lo mismo un civil enfrentarse a una persona que está cometiendo un hurto y de pronto tenga un arma blanca. Entonces, ahora se evidencia mucho eso, pero hoy se ha malversado en el sentido de que la persona está tomando rienda suelta como mano propia, actuando en mano propia o por justicia propia. Se llaman vías de hecho. En derecho penal es vías de hecho, de que usted como un funcionario, un personal civil o de alguna entidad privada, usted aprenda a una persona porque está cometiendo un delito y lo lesione o lo golpee. Automáticamente ahí podríamos estar incurriendo en un delito por lesiones personales o quizás hasta por homicidio, porque se ha visto o se ha evidenciado que personas que de pronto en el exceso de la fuerza que usan lesionan a la persona y le causan la muerte. Entonces es importante tener en cuenta los límites del derecho. Es importante también tener en cuenta que los derechos fundamentales son para todos, independientemente si es un bandido o no es un bandido, si lo cometió o no lo cometió. Todas las personas tenemos derechos fundamentales que deben ser respetados independientemente de la conducta que se haya cometido. Por ejemplo, si una persona la cogieron en flagrancia con arma de fuego, cometiendo un hurto o cometiendo un homicidio, esa persona es inocente hasta que no se demuestre lo contrario. Y eso lo dicta la norma, no lo dicto yo. La norma es muy clara con respecto a eso porque se deben respetar los derechos fundamentales y no ser vulnerados hasta que un juez de conocimiento diga lo contrario. Es decir, dicte sentencia condenatoria o absolutoria en contra de una persona, de un ciudadano a pie que presuntamente cometió un delito. También es importante aclarar que dentro de la autoridad del primer respondiente, pues tenemos una normatividad, ¿cierto? Que estamos regidos por la ley 906 de 2004, que está en el nuevo Código de Procedimiento Penal colombiano. Pero también se utilizan unos formatos especiales, que se llama el formato FPJ-04 de la Policía Judicial, que es donde ahí se dejan unas constancias de lo que se va a recolectar o de las evidencias que se van a recolectar. Pues en causa de extrema necesidad, pues hay lugares donde no se puede diligenciar el formato FPJ-04 por múltiples diferencias. No es lo mismo un lugar de los hechos aquí en zona urbana a tenerlo en terreno, en zona rural, por allá donde hay guerrilla o hay disidencias o hay otro tipo de amenazas que pueden poner en riesgo la seguridad de los funcionarios. Pero en este caso se diligenciaría esa. ¿Qué otra de las formas puede ser un primer respondiente en este caso siendo un civil, una persona civil? Primero, que se pueda capacitar con respecto a ese tipo de actuaciones. No lo hablemos netamente desde el derecho penal
o desde el escenario de pronto un homicidio con arma de fuego, llevémoslo a un homicidio por accidente de tránsito, un homicidio culposo, donde se ven involucrados varias personas y se ve involucrado un vehículo automotor. Ahí uno de los funcionarios también como primer respondiente capacitado, con conocimientos de pronto de funciones de policía judicial básicas, puede entrar a intervenir como primer respondiente. ¿Qué debe hacer un primer respondiente en el lugar de los hechos? Pues auxiliar al que está lesionado, coordinar con las entidades respectivas, el 123, bomberos, Cruz Roja, los entes de socorro que se deban utilizar ahí. Y a esa persona como primer respondiente, pues se le va a tomar una declaración de lo que observó, del cómo, cuándo, por qué, cómo fue, todos los interrogantes que se puedan hacer para poder determinar o al menos orientar la investigación para poder determinar cuál fue la causa del accidente o de lo que ocurrió en el lugar de los hechos. Creo que es importante tenerlo en cuenta porque es necesario para poder actuar dentro de estos escenarios que a veces de pronto por un mal procedimiento de un civil o de una persona que no tenga conocimiento básico de policía judicial, pues de una u otra forma puede entorpecer, por decirlo así, el lugar de los hechos. Y de pronto otra de las funciones como primer respondiente, y creo que es importante, uno traía a un escenario específico, por ejemplo, en una atención de riesgos, ¿sí? De pronto en un sitio o en un lugar por ejemplo, donde exista un delito con un menor adolescente. Recuerden que ahorita hay un sistema de responsabilidad penal para adolescentes y eso lo está regulando el Código de Infancia y Adolescencia, ¿sí? Donde hay unas normas, unos procedimientos específicos, donde hay unas autoridades judiciales especializadas y unos entes administrativos que rigen el juzgamiento, el procedimiento con estos menores. Y creo que es importante que lo tengamos en cuenta también para cuando vamos a de pronto actuar como un primer respondiente en ese sistema penal de responsabilidad para adolescentes. ¿Por qué? Porque a veces no tenemos conocimiento y aprendemos a un menor y le vulneramos todos los derechos. De pronto ahorita como se está viendo de tal hábito a los menores de edad, menores de 14 años o hasta de 14 años en adelante, cometiendo infracciones al Código Penal. Y de pronto no conocemos y llegamos y lesionamos a una persona, no lo sabemos aprender, no sabemos qué hacer con un menor, cómo prestar un servicio, cómo realizar todo ese tipo de procedimientos cuando un menor de edad está inmerso en un delito. Entonces, creo que es importante tenerlo en cuenta para que en el momento que de pronto nos veamos enfrentados en una situación como tal, no vayamos a cometer nosotros un delito aún mayor. Bueno, sigo con el tema del primer respondiente con la responsabilidad para adolescentes. Bueno, el primer respondiente, ¿quién puede ser en un lugar de los hechos cuando se encuentre un adolescente aprendido o se capture un adolescente en flagrancia cometiendo un delito? Bueno, el primer respondiente puede ser la Policía Nacional en todas sus modalidades, independientemente, sea policía de vigilancia, sea policía judicial de la misma SIJIN, sea el SMAT, sea cualquier unidad de policía que esté prestando sus servicios. Pero también puede ser Policía de Infancia y Adolescencia, que es la especialidad que tienen las unidades policiales de la Policía Nacional de Colombia para este tipo de eventos. También un primer respondiente puede ser una autoridad administrativa. En este caso está el ICBF, que es uno de los entes reguladores del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, un operador del CAE, ¿sí? Las autoridades territoriales que también pueden estar ahí, como les había mencionado, un inspector de policía, ¿sí? Un trabajador social de la misma alcaldía que pueda tener una función especial de policía judicial, ¿sí? O cualquier persona que tenga acceso al lugar de los hechos o que tenga contacto con cualquier tipo de elemento probatorio de evidencia física que estén relacionados con el hecho. O sea que ahí incluiría cualquier civil, cualquier persona que en el momento haya aprendido al menor, al infante o al adolescente cometiendo ese delito.
¿Qué es lo que debe hacer el primer respondiente en este caso? Pues primero tiene que ayudar a la víctima, a las personas que están heridas en el lugar de los hechos, ¿sí? También debe proteger el lugar de los hechos o recolectar los elementos que estén como en el lugar que puedan ser parte de la comisión de un delito. Pero en este caso hay que tener bastante cuidado porque si no es funcionario de policía judicial, pues entorpecería pues como la prueba. Entonces, ¿qué se le sugiere a esa persona antes de ingresar a ese lugar de los hechos? Que se señale o que se tenga en cuenta que está en ese lugar, en el lugar donde está el elemento material probatorio, puede ser un arma de fuego, puede ser un cuchillo, puede ser cualquier elemento que pueda coayudar a que se logre establecer el hecho y que lo señale al policía judicial de turno o a la unidad de policía judicial que llega al lugar de los hechos, sea CTI o sea Policía Nacional en todas sus modalidades de policía judicial, para que lo tengan en cuenta. Cuando se captura o se aprende al posible o al presunto responsable de la comisión del delito, se debe dejar a disposición de la autoridad competente. En este caso, si un civil aprendió a un menor, se lo debe entregar a la Policía de Infancia y Adolescencia o en su defecto a la unidad de policía judicial, ¿sí? Para que también rinda una declaratoria o rinda una entrevista con respecto a lo sucedido. Para quienes no conozcan qué es una captura o una aprehensión, para que lo tengan en cuenta. Las aprehensiones físicas se hace a una persona mayor de edad o se hace por una orden de autoridad judicial competente. Esa es una aprehensión, que también es un sinónimo de captura, ¿cierto? Pero hay dos formas. Las capturas se pueden dar, primero, porque la persona se coge en flagrancia cometiendo un delito, o segundo, porque tiene una orden judicial, es decir, que un juez de conocimiento o un juez control de las garantías o un juez de la República de Colombia ordena o autoriza que se capture esa persona. En este caso también la Fiscalía da órdenes de captura, pero ¿qué tienen que hacerla? Ante un juez control de garantías se debe legalizar, pero casi siempre se debe solicitar al juez que se legalice la captura. Entonces puede ser requerido en diferentes instancias, para que lo tengamos en cuenta. En el caso pues que se traten de menores de edad, se habla técnicamente de una aprehensión, tal como está establecido en la Ley 1098 del 2006, que es el Código de Infancia y Adolescencia, que es el que regula a los infantes y adolescentes cuando tienen menos de 18 años, para que lo tengamos en cuenta. ¿Preguntas hasta el momento? ¿Alguien que tenga un caso particular en específico con respecto a este tipo de actividades donde se pueda haber involucrado como primer respondiente? Zoe, aquí tengo una preguntita. Obviamente para el personal de vigilancia y todo esto, cuando retienen un bandido en el acto, el tiempo máximo de retención son 15 minutos, ¿cierto? ¿Nos puedes aclarar eso? Porque ya después se puede tomar como secuestro. Ok, muy interesante la pregunta. A ver, tenemos que tener claro que hay varias opciones. Por ejemplo, la aprehensión o la captura en flagrancia con un elemento de prueba, por ejemplo, una persona que lo capturaron cometiendo un delito, un hurto, un raponazo que es lo más común en el centro, por decirlo así. Si la persona afectada, que sería la víctima, espera a que llegue la patrulla, pues el tiempo límite no se tiene establecido porque quien debe actuar de manera inmediata es la Policía Nacional, ¿cierto? ¿Qué se debe hacer? Retenerlo hasta que llegue la patrulla. Se debe retener en caso de que la víctima le vaya a colocar la respectiva denuncia. ¿Por qué? Porque simplemente a veces de una manera arbitraria se retiene la persona ahí y bien es cierto lo que vos decís, se puede tomar como un secuestro simple porque pues estamos, independientemente de que la persona se haya capturado en flagrancia, tiene un dilema de que si las autoridades, en este caso la Policía de Vigilancia, no entra a actuar para hacerle el respectivo traslado, tendríamos que dejarlo en libertad, ¿cierto? Soltarlo. Si la patrulla, pues, eso es un tiempo prudencial. Vos decís 15 minutos y sí, pero a veces, por ejemplo, los que cometen delitos en el éxito, que los dejan hasta 30, 40 minutos ahí hasta que llegue una patrulla porque están conociendo, entre comillas, unos casos con mayor urgencia, pues a veces se les dificulta.
Lo importante es en el en el menor tiempo posible dejarlo a disposición de una unidad policial. Ese sería como la respuesta, en el menor tiempo posible. Entonces, si usted se tardó 10 minutos para dejarlo a disposición de la Policía Nacional, hágalo, pero es en el menor tiempo posible, porque ahí entraría a jugar varios escenarios, o que se lo lesionen y que se lo maten, una de dos, que sería un riesgo alto. Sí, porque la gente está enfurecida y de pronto la turba lo puede lesionar. O lo otro es que de pronto el mismo bandido pues arremeta en contra suya y también lo lesione. Entonces ahí entrarían a jugar varios factores. Buenas noches. Comentando algo ahí, y me rectifican si estoy mal. Si se captura uno de 16, hay que capturarlo al aire libre, nunca encerrarlo en una habitación, porque ahí sí implicaría el secuestro simple. Sí, está bien, aunque de todas formas el secuestro simple, Fostros, tiene varias connotaciones. Es cuando se retiene una persona en contra de su voluntad, no importa el escenario que sea. Entonces, de pronto ahí se entraría hay un juego ahí de pronto de escenarios, porque igual forma, por ejemplo, los que están cometiendo ahorita el paseo millonario, a vos te retienen parcialmente durante un tiempo en cierto lugar, en vía pública. Entonces, ya tocaría entrar a mirar, a jugar en los verbos rectores que se tienen para que pronto la fiscalía o el funcionario de policía judicial lo tenga como un secuestro simple o un secuestro extorsivo o de todas las modalidades que se tengan. Pero también es aplaudible el aporte que das, porque la idea no es tampoco encerrarlo, porque ya ahí se agravaría la conducta, porque ya lo estoy reteniendo y ya sería un secuestro con mayor gravedad. 525 Central y compañero Zoe, como complemento a lo que indica mi central Fostro, de pronto se podría dar encerrarlo en una habitación como para salvaguardar la integridad, ya que en varias ocasiones, varios hechos, se presenta el linchamiento. Ese es lo primero. Y segundo, tengo una pregunta. En caso de tener un 933 y tengamos que utilizar la legítima defensa para reducir al 916, ¿en qué momento podemos vernos implicados en las lesiones personales? Claro está, si no utilizamos la sevicia. Bueno, pregunta compleja, pero bueno, está interesante. Con respecto a la primera connotación que vos haces, lo que yo sugiero con respecto a eso es siempre y cuando el aprendido o el capturado esté en riesgo inminente de que lo vayan a matar. Sería la única forma en que vos podés salvaguardarle la vida a esa persona, que lo podés esconder, meter en una habitación, lo que sea, solo bajo esas circunstancias. De que pronto haya otra persona con arma de fuego o que lo quiera apuñalear. Bueno, en ese escenario es viable que vos escondas a la persona y la resguardes. Sí, sería solo en ese escenario que le veo yo desde pronto siendo yo el abogado tuyo o el abogado del bandido. Sí, en ese momento daría viabilidad a eso. Lo segundo, cuando vos hablas de una legítima defensa, pues uno tiene que entrar a mirar algo que se llama la proporcionalidad. Y en un escenario, por ejemplo, en que vos estés con arma de fuego y el otro también esté con arma de fuego, hay proporcionalidad de armas. Y también extremando pues como todas las medidas de seguridad que el mismo decreto 2535 pues exige, ¿cierto? Pero muchas veces no se cumple, porque igual forma, como son tan rápidos los escenarios, entonces podría haber algo de que usted lesiona a la persona, pero debe intentar lesionarla o reducirla en el lugar donde menor impacto o menor lesión le pueda causar. Lo que inicialmente se tiene que entrar a mirar. ¿Por qué? Porque no es lo mismo que vos le dispares en el pecho que le dispares en las piernas. Entonces ahí tienes que entrar a mirar eso, independientemente que él tenga arma de fuego o no, salvo que él ya haya arremetido en contra tuya y vos ya no tengas otra opción sino de neutralizarlo y reducirlo. Sería el único escenario. Ya en otro escenario, que sería en los juzgados y todo eso, ya te tocaría entrar a demostrar que hubo una legítima defensa. Y eso es lo que nosotros tenemos que tener claro en el momento cuando vamos a utilizar un arma de fuego en contra de alguien, sea el escenario que sea. Compañero, yo una preguntita. Pero si en el caso que las autoridades competentes atienden el caso y
vayan al socorro de uno, se inviertan los papeles, sea uno el victimario y actúen en contra de uno, no en salvaguardar a los demás. No, es cierto y claro, no hay problema por eso. Lo que pasa es que yo sí quiero como hacer claridad con respecto a eso. Es muy diferente que vos en ese momento estés actuando en legítima defensa o en defensa de un tercero. Listo. Es aplaudible en el momento que vos le das de baja al bandido. ¿Cierto? Pero de ahí para allá el camino suyo es solo y largo. ¿En el sentido de qué? De que a vos pues te incautan el arma y ya vos quedas sin arma de fuego siendo el caso de que tu arma sea de uso personal, que tengas tu permiso para porte. ¿Sí? Lo otro es que ya te tenés que enfrentar a un escenario judicial por las lesiones o por el homicidio que hayas causado en el momento que actuaste con tu arma de fuego. Entonces, yo entiendo eso, pero ese escenario ya lo tenés que demostrar vos en una etapa probatoria, que es una etapa de juicio, porque por oficio se debe investigar las lesiones personales con arma de fuego y el homicidio. Entonces, automáticamente se tiene que abrir una investigación y a vos te van a llamar, te van a sindicar inicialmente, te van a indiciar y te toca enfrentarte a todos los escenarios que sean necesarios dentro del estrado judicial para poder demostrar de que hubo una legítima defensa. Zoe, una pregunta. En caso de una intrusión a la vivienda familiar, los que tenemos pues permiso de porte, arma de fuego y obviamente pues permiso especial, todo, ¿cierto? Y en ese caso se presenta una intrusión a la vivienda familiar. Ahí actúa inmediatamente la legítima defensa, ¿cierto? Desde que haya un intruso y de pronto uno actúe y de pronto le da uno de baja al bandido, eso entraría como legítima defensa. Igual me imagino que empieza el proceso pues normal que estabas mencionando. 60. Pero lo que siempre van a medir los jueces, los fiscales y todos la defensa del Occiso, el 901, siempre va a regir la proporcionalidad. Recuerden, yo tuve un caso, no sé si lo escucharon, en Bogotá, una persona se metió a un apartamento a robar y oh sorpresa que el man se encontró con una persona dentro de la vivienda y el man era karateca. El man lo lesionó, lo jodió. Pero resulta que en la vivienda habían otros 2 karatecas y le dieron una paliza a la persona. ¿Qué pasó? Se invirtió en los papeles cuando estuvieron en la investigación. ¿Qué alegaba el lesionado? Que el man también se ha metido al apartamento. Que ellos lo habían lesionado y que pues le fracturaron pues la cabeza. Bueno, el man lo jodieron. Pero ¿qué pasó? Se les volteó el escenario a los karatecas. Les tocó pagarle, indemnizar a esta persona y repararlo como víctima. Porque hubo desproporcionalidad en el uso de la fuerza. Lo mismo pasa aquí. Si a mí se me mete alguien a la casa, pues sí, yo tengo toda la autonomía porque están en mi vivienda y hay una intrusión a mi vivienda. Pero si yo le voy a disparar, tiene que ser con la proporcionalidad. Es decir, reducirlo, no con el ánimo de causarle la muerte de inmediato, salvo que él vaya a arremeter en contra mía dentro de mi vivienda. Lo que debo hacer es extremar todo, a reducirlo. Reducirlo es lesionarlo simplemente, causarle el menos daño posible. Eso es lo que la norma pues infiere y eso es lo que uno siempre espera, pero muchas veces no hacemos eso. Le apuntamos a los dedos del pie y le pegamos en la cabeza.